Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un texto que, la verdad, ha dado muchísimo de qué hablar. Se trata de Hombría al Máximo, escrito por Edwin Lewis Cole. Es una obra que ha replanteado por completo cómo se entiende el desarrollo personal y la responsabilidad. En esta exploración vamos a ir directo al grano, resumiendo de manera muy didáctica el primer capítulo y enfatizando su idea principal. Cole toma narrativas bíblicas, ¿sí? Pero las usa como un mapa clarísimo para mostrar cómo las personas pueden salir de lo que él llama el desierto y alcanzar su máximo potencial. Es un enfoque súper directo, sin filtros, que clasifica comportamientos y, lo más importante, nos da pasos súper concretos para lograr una transformación real. Vamos a darle. Para que tengamos claro el mapa de ruta, esta es nuestra agenda. Arrancamos con la revelación en el avión, pasamos a entender qué es realmente Canaán y luego abordamos los 5 bloqueos fundamentales. Después, veremos la importancia de renombrar el problema, cómo asumir la responsabilidad y cerramos con el poder del perdón. Número 1. La revelación en el avión. Bueno, entremos en materia. Resulta que el autor va en un vuelo comercial rumbo a Oregón, leyendo la primera carta a los Corintios, y de repente, ¡boom!, tiene un momento de claridad absoluta. Todo se resume en una pregunta enorme. ¿Qué es lo que realmente impide a las personas alcanzar su máximo potencial? Coles empezó a notar que los fracasos de los antiguos israelitas en el texto tenían una correlación increíble, casi calcada con el ser humano moderno. Básicamente se dio cuenta de que las mismas trampas que impidieron a los antiguos cumplir sus promesas son exactamente las mismas que hoy en día nos paralizan frente a nuestras metas, ya sea en la familia, en los negocios o en el crecimiento personal. ¡Es fascinante! Número 2. Canaán. Potencial máximo. Ahora, para entender todo este marco, necesitamos definir cuál es la meta, ¿verdad? Canaán no es un lugar en un mapa geográfico, para nada. Aquí, llegar a Canaán es un símbolo, una metáfora de alcanzar el nivel más alto de realización. Es ese estado donde las capacidades detonan al máximo, en el matrimonio, en la carrera, en la vida misma. El autor nos dice que vivir en este potencial significa resolver conflictos, forjar un carácter inquebrantable y ejercer un liderazgo auténtico. Es literalmente dejar atrás esa versión de uno mismo que vive a medias y dar el salto definitivo hacia el éxito. Número 3. Los 5 bloqueos fundamentales. Entonces, si Canaán es el destino soñado, la pregunta del millón es, ¿qué mantiene a la gente atrapada dando vueltas en el desierto? Y aquí es donde el autor resume, de una forma muy didáctica, 5 bloqueos o pecados fundamentales que actúan como barreras universales. Primero tenemos la codicia, que es esa sed insaciable de autosatisfacción. Luego, la idolatría, que básicamente es poner cualquier cosa, llámese éxito corporativo, dinero o hasta la tecnología, por encima de los principios más importantes. La fornicación, que se refiere a la falta de integridad moral. Tentar a Cristo, que es exigir bendiciones mientras se actúa con engaño o doble moral. Y por último, la murmuración. Sí, esa crítica destructiva y el chisme tóxico que terminan devorando las relaciones. Y para que esto quede clarísimo, el texto hace un contraste brutal entre la codicia y el amor. Colin señala que la codicia es, en esencia, tomar para satisfacerse a uno mismo, sin importar las consecuencias para los demás. Por el contrario, el amor verdadero se trata de dar para satisfacer al otro. Es un cambio de chip total. Nos dice que la transformación real requiere dejar de pensar en qué podemos extraer del mundo para empezar a enfocarnos en qué podemos entregar. Número 4. Renombrando el problema. Sabiendo cuáles son estos bloqueos, el primer paso concreto para superarlos empieza con algo tan simple como las palabras que usamos. El autor tiene un argumento fuertísimo aquí. Dice que la sociedad moderna, muchas veces escudada en ciertas corrientes psicológicas, ha cambiado la palabra pecado por la palabra problema. Y ojo, la diferencia es abismal. Si alguien tiene un problema, recibe compasión, palmaditas en la espalda y 1000 excusas. Pero si se reconoce como un pecado, la única salida lógica y funcional dentro de este marco es el arrepentimiento genuino. Al suavizar las palabras, nos dice el texto, literalmente le quitamos el peso a la necesidad de confrontar y arrancar las fallas de raíz. Y esta cita le da directo al clavo. La diferencia entre la sabiduría humana y la divina es que la humana quiere encubrirlo todo. Según Cole, la reacción automática, casi por instinto, es esconder los errores bajo la alfombra y echarle la culpa a las circunstancias o a otras personas. Pero la verdadera madurez exige absolutamente lo contrario, exige sacar esas fallas a la luz. Al final del día, es imposible arreglar algo que uno se niega a aceptar que está roto. Número 5. Asumiendo la responsabilidad. Y esto nos lleva al punto central. Para superar de una vez por todas esos 5 grandes pecados que vimos, el texto nos propone pasos sumamente concretos. Para quienes buscan salir del desierto, esta es la receta del autor. 1. Identificar la falla por su nombre real, sin adornos ni eufemismos. 2. Demostrar un arrepentimiento genuino, no solo sentir lástima por haber sido descubiertos. 3. Confesarlo verbalmente, o sea, hablarlo,
no dejarlo solo en la mente. Y 4, perdonar y buscar el perdón. Para Cole, este proceso riguroso y honesto es innegociable. Es el único camino estructurado para de verdad dar el salto y alcanzar ese máximo potencial. ¡Wow! El pecado no confesado es pecado no perdonado. Esta es probablemente la declaración más contundente de toda la obra. El texto argumenta categóricamente que guardarse las cosas en silencio solo hace que el peso de la falla se quede anclado. La confesión verbal, el decirlo en voz alta, se presenta como un requisito obligatorio para que haya una verdadera limpieza y liberación mental y espiritual. Sin abrir la boca, el proceso simplemente se queda incompleto. Y todo esto redefine por completo lo que significa crecer. Cole plantea que el tiempo por sí solo no otorga madurez por arte de magia. Es tristemente común ver a individuos que acumulan años biológicos pero que siguen actuando de forma infantil porque simplemente se rehúsan a asumir la responsabilidad de sus actos, de sus familias y de sus obligaciones. La madurez entonces no es una cuestión de edad, es una decisión activa de tomar las riendas. Número 6. El poder del perdón. Llegamos a la pieza final, y probablemente al paso más liberador de todo este marco estructural. El autor lanza una advertencia que hay que tomar muy en serio. Negarse a perdonar a quienes han hecho daño tiene un efecto boomerang terrible. Retener el perdón ata a la persona resentida exactamente a los mismos comportamientos que detesta. Y lo más trágico de todo es que al interiorizar ese error se termina heredando, transmitiendo los fracasos de padres a hijos en un ciclo de disfunción que puede atravesar generaciones enteras. Increíble, ¿no? Por eso, la aplicación práctica que propone Cole requiere una limpieza profunda, de 360 grados. Hay que perdonar a los padres, porque las fallas no son genéticas, son patrones retenidos. Hay que tener la humildad tremenda de buscar el perdón de los hijos cuando se cometen errores como líderes del hogar. Implica limpiar el historial con socios y amigos. Es literalmente un mandato urgente a soltar el pasado para poder por fin construir hacia adelante sin cadenas. Al llegar al final de este recorrido, la conclusión lógica se presenta como una reflexión que invita a la acción inmediata. ¿Se optará por seguir encubriendo las fallas detrás de un muro de excusas? ¿O se dará el paso radical hacia esa propia Canaán para alcanzar el máximo potencial? Es una pregunta profunda que el autor deja rebotando sobre la mesa. Esperamos que este análisis haya sido sumamente clarificador y haya aportado muchísimo valor. Gracias por acompañarnos en esta exploración del conocimiento y nos escuchamos en la próxima.